Hay tratado de libre comercio, México, Estados Unidos y Canadá. Parecía imposible, se logró, pese a Donald Trump. Un nuevo tratado de libre comercio, ahora sin el nombre de libre comercio. Trump finalmente obtiene sin duda una victoria política y para México, Estados Unidos y Canadá hay un tratado con el cual operar correctamente. Lo más importante de todo es que otorga instituciones nuevas para dirimir conflictos entre los tres países de cara a una economía del futuro. Esto es En la Mira. Comenzamos. Hay tratado de libre comercio y es trilateral. Afortunadamente se llegó a este acuerdo. Si se hubiera roto como quería Donald Trump, Ricardo, Ezra, Jorge, hoy el dólar estaría a 24 pesos por lo menos. Pues ya me dan ganas de cantar. Tango, esto es puro tango, o teatro, esto es puro teatro. Era imposible, francamente, desde el punto de vista político, que se fueran a dos. Yo quiero insistir con un argumento que aquí dábamos hace tiempo. Si se hubieran ido solamente a dos, tenía que haber regresado Trump a pedirle autorización a su Congreso. Es decir, fue bluff de Trump. Yo creo que estuvieron siempre los tres en la negociación. Y qué bueno que se pusieron de acuerdo, hay que decirlo, a tiempo. Quizá un poco más tarde sí hubiera lastimado las monedas, como tú dices. No, si no se hubiera llegado al acuerdo, si se hubiera no hubiera roto habido como acuerdo. quería Donald Trump desde la campaña, el peor acuerdo del mundo. Pero yo creo que ahí el elemento que importante era que los canadienses trataban de obtener claramente una ventaja. Un Trump que es cierto, no podía llegar a suicidarse, pero sí podría generar, como lo ha hecho en otras ocasiones, pues destruir una estabilidad y una credibilidad que estaba en posibilidad de hacerlo. Le quita el nombre, que eso es lo que más quería. Ah, es lo más importante. Y lo pone a algo que no se puede ni pronunciar. A ver, pero pronúncialo en español. ¿Cómo va a ser? Porque en inglés... Acuerdo, No, pero Estados dame las Unidos, siglas México. pequeñas, Así es. las siglas. Acuerdo, es que aquí era, Es de si era tan TLC, tan- NAFTA. USMCA. Por eso. No lo puedo repetir. USMCA. Busca. Porque quería Trump Hágase para ponerle allá. originalmente Bueno, si esa algo así fuera de la los bronca, marines, no habría problema. Pero yo sí creo que finalmente los canadienses obtuvieron lo que querían, lo que Trudeau quería, que era mantener el capítulo 19 de negociación, de disputa bilateral que se va a manejar fuera de las cortes norteamericanas. Eso es importante. Los norteamericanos realmente lo que hacen es meter el tema de los lácteos a Canadá y poder abrir un poco más ese mercado. Y en Estados Unidos, pues lo que ya sabemos con respecto a industria automotriz, que eso vamos a ver cómo funciona, porque entre que esto entre en vigor por ahí de 2020 y para entonces los automóviles eléctricos puede ser que estén ya en otro nivel y otra dinámica, realmente seguiremos manejando un tratado de libre comercio, una zona integrada económicamente que además con los vaivenes políticos del próximo 6 de noviembre allá en Estados Unidos y otros cambios, pues podríamos tener un escenario, creo, mucho más positivo del que habíamos pensado. Mira, yo creo que hay que ser muy valiente para decirlo, pero creo que tenía razón el presidente Peña. Fue un acuerdo de ganar. Ganaron los tres por estos temas que tú decías, pero hay otras ganancias. México ganó mucho manteniendo el Tratado de Libre Comercio, pudiendo ampliar en distintos ámbitos. Estados Unidos gana con el tema de la apertura de lácteos a Canadá, pero gana y ganamos todos, creo yo, ganamos todos, o sea, los tres países, con el tema de patentes, con el tema de comercio electrónico, con los temas financieros, todas las cosas que no estaban en el Tratado de Libre Comercio original, porque hace 25 años no tenían esa dimensión, no estaba en el tema de telecomunicaciones. Me parece que estamos más allá de las vicisitudes, lo importante es que se consolida América del Norte como la principal o una de las principales bloques económicos y financieros del mundo. Ese es el punto fundamental. Más allá de las vicisitudes, se llamen Trump, Peña Nieto, López Obrador, señor Trudeau. Sí, yo creo que sí pierde, en el fondo, pierde Donald Trump. Él quería, bueno, no quería tirar el Tratado de Libre Comercio. Durante su campaña fue bandera de campaña, pero después lo pudo haber hecho. Quería un cambio radical
y no, por lo que conocemos hasta ahora, no hay un cambio radical en el Tratado de Libre Comercio, salvo cambiarle el nombre y que vaya USA primero en la nomenclatura. Pero gana Pero también, Pablo. gana Estados Unidos, Y gana Trump México, también de cara a las elecciones. y gana Trudeau. Así Creo negocia. que ganan los tres. Así negocia Ese es el Trump, ¿no? negocio. O sea, ¿Pero negoció qué? A ver, digamos, empieza aventando confeti, escupe para todos lados y logra las. El lo que TPP logra lo son echó para pequeños. abajo, Ricardo. Mira lo que dice el El TPP. TPP lo echó para abajo. A ver, hay dos elementos. Pero Hillary de también este lo nuevo quería echar acuerdo. para abajo el TPP. De- Hay Evidente, dos por elementos de este acuerdo que sí intervienen de manera notable en la economía mexicana. Yo sí quisiera subrayarlos. El primero, había una serie de mecanismos protectores de la agricultura mexicana. Cosas tan ridículas como, por ejemplo, que en Estados Unidos solamente se puede vender aguacate michoacano. ¿Por qué no de otros lados del país? ¿Quién sabe? Ventajas que los sinaloenses lograron, por cierto, y que eso le creó Procampo y otras cosas. La modernización del capítulo relativo a la agricultura, francamente, sí hace que el mercado mexicano se vuelva más competitivo, pero todavía más importante que la agricultura es el tema de los salarios. O sea, si aceptemos que durante muchos años este país hizo dumping social, pagando salarios muy bajos. Lo que hace en la negociación es fundamentalmente entre México y Estados Unidos, pero Canadá influyó, es ponerle al precio del salario mucho mayor regla de mercado para que se actualice. Eso aparece, Son dos muy buenas eso aparece cosas. teóricamente, porque eso lo vas a poder brincar de alguna manera, porque es paulatino y tiene que ver con los componentes. Entonces, sí, pero pensar Si que le pagas poco, no puedes entrarle al mercado automotriz, ¿eh? Pensar que eso va a elevar los niveles salariales por decreto no es posible. Los mejores salarios son los salarios pagados en industria automotriz. Y sin embargo... Pero tú le crees en las reglas del mercado, ¿no? Pero, Lo que están haciendo es ponerle reglas de mercado al sí, precio pero- del salario. Sí, ¿verdad? nada más que tu problema es que como tú puedes llegar a una conclusión clara de que el producto tiene componentes que vienen de otros países. Lo que tú vas a hacer tiene componentes de Estados Unidos y Canadá. Entonces, lo que te toca, y eso se maneja directamente como si fuese una zona de producción de arriba de $16. Pero lo que te va a parecer... Perdón, déjame terminar. No, nada más déjame terminar. Es que no, y sí, no es es así. que no va... No, pensar que eso te va a mover directamente Es que no el es mercado así. salarial, En yo los no creo. mecanismos de arbitraje no cabía aducir argumentos relativos al salario. Ahora, con lo que dice el proemio, con la discusión que está y estas reglas, cualquiera de los tres países puede llegar a los mecanismos de arbitraje y decir, me estás haciendo dumping No, yo social. creo que no puede ser eso porque es muy difícil. El producto es un producto combinado de muchas partes y en ese sentido darle la vuelta va a ser fácil. Pero yo quiero insistir en otra cosa, en el tema básicamente de lo que implica la propia aprobación del tratado. Este tratado nos va a pasar lo mismo que en 94, va a tener que ser otra vez revisado por el propio Congreso demócrata. Porque lo que va a suceder es que esto no se aprueba ahora. Y en noviembre lo más probable es que por lo menos en Cámara de Representantes, en diputados, Pero estén ahí los demócratas como mayoría. Y en una de esas, como ¿se acuerdan que los demócratas No, no hay- con no hay Clinton problema. habían Ahí hay fast track. establecido... No hay problema, hay fast track. Sí, Pero no, hay tienes fast el- track. no, sí, pero hay posibilidad de modificación. Jorge, todavía. A ver, ¿Tienes algo tienes, que decir? tienes el acuerdo ya de fast track, por eso era la medianoche del domingo, No era el reventar el acuerdo fast track. para Claro. que el Congreso no lo pudiera revisar. Precisamente eso. Y después, con respecto al tema de salarios, yo coincido, yo creo que el Tratado de Libre Comercio, claro que por decreto no aumentan los salarios, pero estableces normas y espacios para aumentar los salarios como lo estableció, aunque fuera indirectamente, el viejo Tratado de Libre Comercio. El viejo Tratado de Libre Comercio, lo ves 25 años después, las empresas que exportan y que trabajan Tienen mayores en el salarios. marco, tienen un salario 48% superior al resto de Por las eso no empresas. necesitabas ningún pero sí cambio ahí. necesitabas porque era una exigencia de Canadá, era una exigencia de Estados Unidos y es una exigencia social de México. Yo creo que es bienvenida esa cláusula. Yo veo dos temas importantes en este asunto. El primero es el presidente López Obrador llega ya con el respiro de tener tratado de libre comercio, sin la espada de Damocles de que se nos van a caer las exportaciones de manufacturas, que las armadoras se van y que las inversiones se frenaron. Habría sido, no sé si un cataclismo, pero sí una grave crisis que hubiera tronado, reventado el Tratado de Libre Comercio. Eso es por una parte. En economía no tendrá
mayores pretextos, porque también hay reservas en el Banco de México, porque hay crecimiento de la economía en este trimestre nuevamente, no ha dejado de crecer, a contrario que el resto de América Latina. Es decir, creo que recibe una economía en buen estado y una certeza en materia comercial, que es el TLC. Pero nada más quisiera yo decir con respecto al fast track. En 94 se aplicó el fast track y sin embargo los propios demócratas lograron imponer después capítulos en paralelo para tratar de proteger. Ese es parte del riesgo. Pero son capítulos en paralelo y no parte del tratado. A ver, es que estás poniendo a los demócratas como si fueran un bloque homogéneo. A ver, los demócratas de California no van a querer que se toque ya el acuerdo. Ya influyeron los pero a ver, un punto adicional a lo que decía Pablo que me parece importantísimo por el debate actual. En los acuerdos del tratado te da certidumbre, además de la económica global, en un punto fundamental en el tema energético. No puedes echar para atrás la reforma energética, salvo que quieras romper el tratado. Pero ya dijeron que no iban a echar abajo la reforma. No, un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Un día dicen otra cosa, después Pero es que es el estilo Trump de hacer política en el mundo. Tengo muchas cosas para mover. Pero eso no lo dijo Trump. Pero eso no es Trump, es Es el estilo Trump de gobernar el mundo. Pero eso no lo dijo Trump. Pero no solamente Trump es trumpista. Quiero oír de los labios de Ricardo Rafael. Oye, pero a mí me parece un punto fundamental. No se puede echar para atrás la reforma energética, salvo que tú quieras romper el tratado. Es parte fundamental del tratado el tema energético, porque parte fundamental del tratado, de este nuevo tratado, es crear América del Norte como un mercado común energético. Yo creo que finalmente lo que se trata aquí es cierto, era ganar, ganar. No todos, no. Si se hubiese entrado en una lógica un poco menos proteccionista, como la que tenía Lighthizer, podías haber logrado cosas mucho más concretas. Yo insisto, en el tema tanto del salario como en el de industria automotriz, los componentes, las reglas de origen, unos juegan a que sí se va a producir más aquí internamente. Se va a producir en la medida en que sean competitivos. Si no lo son, vas a tener que importarlo de otro lado. Eso es lo que se sabe. Nadie va a crear productos que no tengan capacidad de competir en el mercado. Uno de los problemas son la producción de automóviles pequeños, que en estas condiciones pues resulta cada vez más desfavorable y tendrás que cambiar el mercado. Sin embargo, yo creo que el alimento es positivo. Un apunte muy rápido. El otro gran tema es que el gobierno saliente de Enrique Peña metió un golecito, dejando el Sistema Nacional Anticorrupción Bailando. que él creó, metido en el tratado. Está en el tratado. El tratado dice habrá que profundizar y robustecer el sistema anticorrupción, que como está, no le gusta al gobierno entonces. Eso y la reforma energética que decía Jorge son dos cuestiones fundamentales que entran en este Tratado de Libre Comercio que afortunadamente el país respira. Hay certeza. Hay certeza y hay la posibilidad, además, de seguir funcionando como región única, región competitiva, frente a otras amenazas. Oye, y es un homenaje proteccionistas. a quienes hicieron el primer Tratado de Libre Comercio en voz del próximo presidente de la República. Se nos termina el tiempo. Muchas gracias por estar aquí en La Mira.